Seguimos en La Mira, seguimos en BTV, seguimos con el ingeniero Juan Grompone hablando de el futuro. Ahí está, y quiero enganchar con lo que terminábamos en el bloque anterior, ¿no? Hace un ratito decías Europa y África, Europa condenó a África. Hace muchos años, Raúl Prebisch decía, ojo, ¿no? Que el comercio, la distribución de comercio va a condenar a América Latina, la apertura comercial va a condenar a América Latina a seguir produciendo bienes primarios, ¿no? Y nos vamos a alejar del camino de la industrialización. Y te he escuchado muchas veces decir, bueno, Uruguay no termina de romper con este modelo, con el viejo modelo del tasajo, el viejo modelo de la carne, el viejo modelo de la lana, ahora el modelo de las celulosas. Juan, te pediría que desarrolles un poco ese argumento. ¿Cuál es tu grado de preocupación con el tema? ¿Has cambiado de manera de pensar? No, para nada, para nada. Yo sigo pensando, la celulosa, ¿qué es lo que hemos incorporado en los últimos años? La soja en general transgénica con todos los problemas que trae de contaminación ambiental, y la celulosa, con todos los problemas que traen los eucaliptos de contaminación ambiental también, ¿no? ¿No se hacen cosas más nuevas? Sí, ¿no? se hacen. Claro. Por ejemplo, ¿Qué destacarías? Porque también hay que destacar lo que se hace, porque capaz que eso son buenas prácticas que se pueden copiar en otras partes del sistema productivo. Ahí está. Tenemos 2 institutos de avanzada en biología. Ahí está. ¿Por qué no desarrollar la biotecnología? Que la biotecnología parece ser la futura la reina de las ciencias en los próximos años. Es decir, estamos en las mejores condiciones para apostar a la biotecnología. ¿Y hacer qué tipo de cosas en concreto? Bueno, el Uruguay tiene una triste historia con la biotecnología. En la década de los 90 desarrolló la vacuna de la aftosa, y con eso fue país libre de aftosa. Y luego los convenios y los tratados internacionales le dijeron, ustedes no pueden tener una fábrica, no pueden tener virus de aftosa en el país si quieren ser libres de aftosa. Entonces el país optó por decir, tenemos carne libre de aftosa y no tenemos vacuna. Es decir, eso es una opción, biotecnología o carne. Y lo mismo pasa con todas las demás cosas. Es decir, por ejemplo, las industrias culturales. El país siempre fue muy fuerte en industrias culturales. Las industrias culturales tienen que ser una opción de futuro muy importante por una cosa muy simple. ¿Cómo se sale de la robotización? No hemos hablado de la robotización, pero entonces quiero hablar un momentito sobre cómo se sale de la robotización. Sí. ¿Cómo se sale de la robotización? Y se sale como se salió de la revolución industrial. Cuando las máquinas empezaron a reemplazar el trabajo humano, la jornada que era de 12 horas pasó a 8. De 12 a 8, no es una disminución pequeña. Claro. Si hubiera una disminución comparable ahora de la jornada, pasaría, por ejemplo, a 5 horas la jornada de trabajo. Entonces, eso arreglaría buena parte del problema de los robots, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, si la jornada pasa de 5 a 8, de 8 a 5, quiero decir, hay 3 horas más de tiempo libre para la gente. Esas 3 horas más de tiempo libre hay que llenarlas con algo. Y ese algo son las industrias culturales, el entretenimiento. Entonces, ¿Y ves gérmenes de eso? ¿Ves potencial para eso? ¿Seguís viendo potencial para eso en Uruguay? Estamos haciendo cine, siempre fuimos fuertes en teatro, fuimos fuertes en literatura, en fin, creo que las industrias culturales, la televisión, la radio, en fin, las industrias culturales son una potencia, son potencialmente algo muy importante. Y en todos los países hay que pensar el peso que tienen las industrias culturales en Estados Unidos. Es decir, el peso que tiene el cine, por ejemplo, en Estados Unidos, es una industria impresionante, el peso que tiene la India. ¿Y tenés opinión sobre las políticas culturales de Uruguay en ese sentido? Y para mí lo que tienen que hacer es fomentar las industrias culturales. ¿Pero destacarías algo en ese sentido? ¿Han habido políticas para fomentar el cine, por ejemplo, no? Ha habido políticas, pero muy tímidas. Yo creo que poco, ¿no? Es decir, porque hay que apostar más, decís vos. Hay que apostar más. Y hay que apostar menos a cosas como la cultura popular. Es decir, lo que nosotros no necesitamos no es cultura popular, es cultura exportable. Es decir, es exportar cultura. Eso es lo que necesitamos. Yo lo escucho y no puedo evitar pensar que todo lo que usted se está refiriendo involucra a un sector de la sociedad. Vuelvo a lo que le decía anteriormente. Usted habla de teatro, habla de cine, habla de tal, ¿no? Y no quiero estigmatizar, pero yo me imagino que esas 3 horas libres en algunos barrios no los van a llenar con teatro, no los van a llenar con cine, no los van a llenar. O sea, yo siento que la élite, y que cuando se hacen este tipo de valoraciones, solamente tiene en cuenta la realidad de la élite y olvida el rancho, y son cada vez más.
por cada uno que nace en la élite, nacen 3 en los ranchos. Entonces yo siempre que... es muy interesante lo que usted está diciendo, pero yo siempre le veo a ese tipo de análisis una pata que falta. Una pata que falta. La élite habla para sí misma. Pero en los ranchos hay televisores y hay teléfonos celulares, es decir, hay acceso a los medios de comunicación. Sí, pero usted estaba hablando de la cultura. Y bueno, pero lo que tienen que hacer es llevar la cultura a la televisión, ¿no? Es decir, este programa es un programa cultural, ¿no? No me cabe duda. Bueno, es un programa cultural. Gracias a ¿no? Fito, digamos. Pues. No, gracias a Fede. Es un programa cultural, no es un programa de entretenimiento, no es un programa de chistes, no es un programa, sí. no es un reality, ¿no? Sí, pero tampoco lo verían ahí. Tampoco lo verían ahí, o sea. Está bien. Usted piensa que la educación nos salvaría de ese tipo de situaciones. Pero claro, ya nos salvó. Es decir, ¿qué era el Solo Uruguay? ¿Solo la educación? ¿Qué era el Uruguay pre-Varela? En 1870, ¿qué era el Uruguay? Era un país donde ni siquiera había un solo idioma. Se hablaban media docena de idiomas y de distintas, y entre medios, y los que venían del mismo país tal vez ni se entendían. Es decir, mis abuelos, como eran napolitanos, no se entendían con los que venían de Génova, por ejemplo, o se entendían a medias, ni siquiera en eso. ¿Qué hizo la escuela pública? La escuela pública le dio las bases culturales, una lengua, una cultura, un conocimiento, una cosa así, para construir lo que se hizo después. Pero usted está hablando, eso que usted está diciendo, ¿hasta cuándo funcionó así? Y esto funcionó así hasta que se empezó a desintegrar alrededor de 1950. Ajá. ¿Sí? Claro. Sí. Estamos hablando de un tiempo largo. Sí, hace mucho rato que tenemos que remontar mucho, ¿no? ¿Y usted por qué piensa que sabe que yo, cuando escuchaba a algunos dirigentes de políticos de sectores radicales, digamos, ¿no? Anarquistas, con un discurso que decía, o que dice, los gobiernos y los políticos les conviene que haya marginados porque es fácil de engañar. Yo siempre pensé que eso era una visión maniquea de la sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, no le voy a decir que lo creo, pero me pregunto por qué razón esta sociedad de esta gerontocracia que nos gobierna no se juega la vida por la educación. El presidente declara lo declara como un servicio esencial y todo su gabinete se le pone en contra. Todos esos veteranos que me dan ganas de sacarle la roja, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo no tengo la respuesta. Creo que lo que hay es un deterioro general, porque yo recuerdo las historias de Valle, de Valle Ordóñez escribiendo los editoriales del Día, en aquel entonces el medio de comunicación en los diarios, y dándoselo a leer a la señora de la limpieza, diciendo que si ella no lo entendía, entonces el editorial estaba mal, ¿no? Es decir, porque el editorial era para que lo leyera todo el mundo. Todo el mundo. ¿No? Es decir, eso se perdió. Es decir, ese político estaba preocupado de que su editorial llegara a todo el mundo y que lo entendiera todo el mundo. Y los políticos de ahora no están preocupados de eso. No sé de qué están preocupados, pero de eso no están preocupados. Yo creo que están preocupados de su carrera, ¿no? Volviendo a aquello que usted comentaba sobre la reducción de la jornada laboral, es una reivindicación que viene creciendo dentro de los sindicatos, el reducir la jornada laboral, pero ¿es posible hacerlo al ritmo, digamos, Uruguay, más allá de lo que haga el resto del mundo? Es decir, ¿usted lo ve como una medida a tomar por Uruguay y independientemente de lo que pase afuera? No se puede hacer independiente, pero el resto del mundo lo está haciendo. La jornada laboral está disminuyendo. Es decir, Francia hace poco hubo un intento de rebajar la jornada, creo que a 35 horas, ¿no? Sí. Creo que es eso, 35 horas no funcionó porque también se apuraron, ¿no? Pero la salida tiene que ser esa, ¿no? Un plan de reducción de la jornada de trabajo, no cabe duda. ¿Y cómo ve usted la incorporación en Uruguay de estas tecnologías que están amenazando la capacidad de suministrar empleos a la población? Estamos hablando de la robotización y la automatización dentro de la sociedad uruguaya. Bueno, cuando uno automatiza una producción,
se producen dos efectos. Por un lado, desempleo, porque hay una cantidad de gente que es desplazada por las máquinas. Pero por otro lado, baja el precio de lo que se está produciendo. Si se automatiza para producir más barato. De modo que el fenómeno está acompañado, es decir, que la respuesta de la reducción de la jornada de trabajo con el mismo sueldo es porque, por un lado, la automatización crea gente excedente, crea gente que no tiene trabajo, pero por otro lado baja el precio de los productos. Entonces, esos dos fenómenos son complementarios. Es decir, por eso es que cuando Valle decretó la ley de las 8 horas, que fue muy resistida por todos los propietarios de medios de producción, sin embargo no ocurrió ninguna catástrofe. Es decir, se bajó la jornada de 10 horas a 8 con el mismo sueldo y no pasó nada. ¿Por qué? Porque precisamente, consecuentemente, habían bajado los precios de las cosas. Y los precios siguen bajando. Continúan bajando los precios de todos los productos. Ingeniero, ¿por qué cuando hoy dijo que desde Rama para acá no se había hecho nada? Omití una cosa, el plan Ceibal. Le iba a decir eso. ¿Es la política social más importante de los últimos 30 años? Eso fue la... política social, le digo, ni siquiera educativa. La política social, para mí sí, la política social más importante es la educación, no cabe duda. Bueno, ¿y eso es de lo más importante que hemos tenido? Ceibal en particular. Ceibal es lo único que se hizo para cambiar algo en la educación, pero fue hecho, hay que recordarlo, fue un verticalazo de presidencia, sí, y tuvo una resistencia importante entre los maestros, entre muchísimos maestros. Sí, ¿no? señor. ¿Y usted cómo lo ve el plan Ceibal? ¿Qué hay que hacer para que no se caduque? El plan Ceibal sigue para adelante. A mí lo que me gustaría es que se hicieran unas evaluaciones, ¿no? Ya tiene 10 años, de modo que habría que comparar qué pasó. Por ejemplo, uno de los índices que se suponía que iban a ocurrir es que iba a haber más afluencia de estudiantes en las carreras tecnológicas. Sin embargo, yo creo que eso no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Es decir, que el cambio es cierto que yo hace poco comparé las cifras de ingresos en ingeniería y en derecho. Y efectivamente, ingeniería va ganando terreno respecto a derecho, pero muy lentamente. Una cosita, sobre perdón, sobre una cosita Ceibal, nada más. Sí, chiquita, sobre Ceibal. ¿Usted no es de los que piensa que, más allá de las evaluaciones, el solo hecho de entregar la herramienta, aunque la use para jugar, a usted no lo convence como política, el hecho de tener una computadora en su casa, la gente de menores recursos? No, sin duda que eso fue un impacto muy importante, pero puede tener más impacto. Ajá. No, puede tener más impacto. Si evaluamos un poco, tal vez... Pero usted valora la sola entrega, la valora como tal. La sola entrega es valiosa. Hay gente que no. Hay gente que no. Déjame decir una cosa sobre eso, precisamente. Acabo de leer un libro escrito por 2 autoras, una mexicana cuyo nombre no recuerdo. Puedo traer el libro, de repente, la semana que viene. Y Rosario Sánchez, profesora de la Universidad Católica, profesora en Ciencias de la Comunicación, que hace una evaluación del plan Ceibal precisamente desde el punto de vista social. La tesis del libro es que lo más importante que dejó el plan Ceibal es inclusión social, claro, más que inclusión digital. Esa es la tesis del libro. Me parece del mayor valor, ¿no? Claro que hay que hacer mucho más por mejorar la inclusión digital y porque, ¿no? Porque, a ver, una de las apuestas del plan Ceibal es van a aprender matemática y lengua mejor si utilizan las computadoras. Pero en todo caso se sienten más incluidos socialmente, se sienten más cerca del resto de los ciudadanos. Extraído del libro de Harari, es relativamente fácil ponerse de acuerdo en que solo Homo sapiens puede hablar sobre cosas que no existen realmente y creerse 6 cosas imposibles antes del desayuno. En cambio, nunca convenceremos a un mono para que nos dé un plátano con la promesa de que después de morir tendrá un número ilimitado de bananas a su disposición en el cielo de los monos. ¿Qué papel juegan las religiones en este momento de la humanidad y cuál lo van a jugar? Porque usted hoy decía que el fin del capitalismo es la culminación de lo material, de la posesión de lo material, y a la vez reflexionaba, quizá el próximo paso vaya hacia algo más espiritual, ¿no? Sí. Bueno, es difícil hablar sobre las religiones. Por ejemplo, toda esa especulación sobre los monos me parece por lo menos discutible. Es decir, nadie sabe si los monos no tienen religión, ¿no? Es decir, eso creo que habría que estudiar un poco más, ¿no?
Ahora, las religiones, cuando uno piensa hablar de religiones, en general piensa en las 3 religiones monoteístas, ¿no? Y las 3 religiones monoteístas tienen las 3 religiones monoteístas son 1/3 de la humanidad, ¿no? Es decir, los otros 2 tercios no pertenecen dentro del Islam, el cristianismo. El Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y el judaísmo. ¿No? Es decir, esas 3 deben sumar, yo qué sé, 2.500 millones de habitantes, ¿no? Es 1/3 de la población del planeta o menos, ¿no? Sí. El otro resto tiene religiones de todo tipo, de lo que se llamaría politeístas, animistas y todas esas cosas por el estilo. ¿De qué religiones estamos hablando? Es decir, porque aún las dos grandes religiones monoteístas, digo grandes en número, ¿no? El cristianismo y el islam, han tenido una conducta despareja a lo largo de los siglos, sí. Porque hoy, por ejemplo, la que está en la mira para sugerir el tema, es el Islam por la cantidad de fanáticos que tiene, ¿no? La cantidad de fanáticos activos que tienen y la cantidad de cosas que hacen. Pero en el pasado los cristianos eran iguales, ¿no? Es decir, que creo que es muy difícil hablar de las religiones en general, y creo que si lo que pienso es que la sociedad nueva va a tener una fuerte componente espiritual, porque simplemente por tener las necesidades materiales satisfechas, entonces va a haber unas grandes revoluciones religiosas ahí, va a haber grandes cambios, pero no creo que se eliminen así nomás, ¿no? Es decir, no creo que desaparezcan. Es decir, que, por ejemplo, en las comunidades científicas, la mayoría de los científicos son creyentes, ¿no? Es decir, se hacen estudios permanentemente sobre eso, se hacen censos sobre eso, y da siempre lo mismo. Así que en un ambiente donde uno podría decir, bueno, acá hay gente que podría llegar a no ser religiosa, sí lo son, mayoritariamente. Interesante. Juan, ¿has pensado un poco sobre el futuro de la democracia? Yo creo que lo que es difícil es la democracia, imaginarse la democracia global. Porque, por ejemplo, ¿por qué si las decisiones de Trump me afectan a mí, por qué yo no tengo derecho a votar en las elecciones que me eligen a Trump, ¿no? Es decir, que en definitiva... Una ciudadanía global para una economía global. Para una economía global tiene que haber una ciudadanía global, entonces hay que resolver problemas como esos, ¿no? Es decir, como que el presidente de Estados Unidos, por poner la potencia que tiene el mayor armamento y la mayor capacidad militar posible, ¿por qué lo va a resolver solo los pocos, la mitad de los habitantes de Estados Unidos, porque la otra mitad no votan, ¿no? ¿Y por qué nosotros que estaríamos interesados en otra cosa no podríamos participar? Esto se necesita un nuevo Jefferson para resolver esta cuestión, ¿no? Pero ¿usted no cree que ese fin del capitalismo vaya de la mano del fin de la democracia? No, para nada. Yo creo que la democracia es una conquista que no va a retroceder, ¿no? Pero hoy parece más amenazada la democracia que el capitalismo, ¿no? Consideramos que está en un mal momento deportivo. Pero lo que pasa es esto, que la democracia tiene que ver con la economía, básicamente. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en China? Si yo puedo elegir la ropa que me voy a poner, puedo elegir la comida, y puedo elegir el auto que me voy a comprar y el teléfono que me voy a comprar, ¿por qué no voy a poder elegir el que me dirija? Es decir, es una consecuencia natural de la libertad de comercio. Y eso es lo que está pasando en China. Es decir, en China creo que tienen los días contados el Comité Central del Partido Comunista, ¿no? Porque va a haber una masa de chinos que va a decir, yo también quiero elegirlo. Ojo que un día en China son 1000 años, ¿no? Sí. Eso piensa el Comité Central del Partido. Ingeniero, le quedo muy agradecido por su presencia. Bueno, paseamos por todos lados, ¿no? Por todos lados. Muchísimas gracias. Tal vez no ninguno de los pensados, ¿no? Un placer. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.